Estamos en la lección 9. Oh, y solo hay 10 lecciones, lo sé, es tan triste porque me estoy divirtiendo mucho con ustedes. Bueno, el título de esta lección es, y también quiero decir el contenido de esta lección es muy importante porque tantas personas me han dicho cuando los ministro o cuando han leído el libro, dicen, este es el aspecto que me toca de verdad. Sí. Y el título de este es Extrae de los pozos. Bueno, quiero que vayamos a Juan capítulo 7 donde Jesús dice esto, si alguno tiene sed, y créanme, al estar en el desierto te da sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su corazón correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él. El desierto es una tierra seca. No es un lugar donde experimentemos una lluvia del Espíritu de Dios. La lluvia de su Espíritu. ¿Recuerdan? Pídanme la lluvia en la estación tardía. Como Dios espera por el fruto precioso, tal como el labrador espera la lluvia temprana y tardía. Este no es el tiempo de las lluvias. Este es tiempo para extraer de los pozos. ¿Ok? Bueno, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Él se refería a, y nota que son ríos, plural. ¿Por qué es eso? Está hablando del Espíritu. Si vemos en Isaías 11, verso 2, Isaías habla del Espíritu de Dios que va a descender sobre Jesús. Y será llamado Espíritu de consejo, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de poder y de conocimiento. ¿Sí? Sí. Veamos unas escrituras en Proverbios. Esto es muy interesante. Miren esto. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. ¿Ok? Veamos otra. El entendimiento es un manantial de vida. Estamos hablando de manantiales y arroyos. ¿Lo puedes ver? Vamos a otro. El consejo en el corazón del hombre es como aguas profundas. Mas el hombre o la mujer entendido lo alcanzará. ¿Y cómo lo alcanzamos? Nos dicen de nuevo en el libro de Proverbios, la boca, todos digan la boca, del justo es manantial de vida. El pozo está arriba y el agua proviene del manantial, ¿correcto? ¿Estás viendo esto? Sí, entonces, les voy a contar sobre una ocasión cuando estaba en ese segundo desierto de 18 meses. Esto es cuando era un pastor de jóvenes. Recién acabábamos de iniciar, pero seguía experimentando un poco de, ya saben, sequía. Y yo recuerdo que había un parque estatal muy cerca de nosotros. Se llamaba el Parque Huacaiba. Y yo traía mi tienda y traía mi mochila porque no podías manejar a este lugar. Tenías que caminar al sitio de campamento. Así que fui a ese lugar y pasé todo el día orando y pasé toda la noche orando y la siguiente mañana estaba orando y ya me estaba empezando a frustrar porque seguía orando y orando y orando y orando y los pensamientos me empezaron a llegar. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué saliste de casa? ¿Por qué estás aquí en este bosque? Vete a casa, ¿verdad? Ya ayunaste por 24 horas, todo está bien. Y aún así, algo en mi interior, y esto es a lo que tienes que ser sensible, dijo, no es así. Y recuerdo que empecé a caminar de un lado al otro y dije, Dios, voy a escuchar de ti porque tú dijiste que si yo me acerco a ti, tú te acercarás a mí. Y empecé a decir, haz brotar un pozo en mi alma, hazlo brotar en mí, Señor, haz brotar. Y de repente fue como, esto es lo que el Espíritu Santo me llevó a hacer. Fue como si la vida empezara a subir. Es tan difícil de describir. Pero en minutos ya estaba corriendo por el parque gritando, ¡Santo Dios, yo te amo tanto! Y ese fue el más increíble tiempo de oración, ¿sí? Y después noté lo que el pueblo de Israel dijo en Números 21:17, brota, oh pozo, canten sus alabanzas. Así que me di cuenta que esto era algo que Dios quería que hiciera, ¿verdad? Tuve que cavar y cavar y cavar para llegar a este pozo, ¿entiendes lo que digo? Y vemos un reflejo de esto con Isaac, el hijo de Abraham. Si vamos a Génesis 26, dice esto, un hambre terrible azotó la tierra. Piensa en la hambruna, no hay lluvia, estamos en el desierto, ¿verdad? El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo digo y yo estaré contigo y te bendeciré. Ahora, piénsalo, no vayas a Egipto. Estás en una sequía y ¿cuál es la mayor tentación en una sequía? Agarrar el control. Ir a redes sociales. Necesito unos likes. Sí, voy a ver mi perfil y espero tener al menos 100 likes en lo que acabo de poner. ¿Y por qué? Porque produce esa serotonina, creo que se llama, ¿sí? Y dices, necesito consuelo desesperadamente.
Bueno, estás buscando el consuelo en Egipto. ¿Ves lo que digo? Sí. Este no es el momento para ver 5 horas de ESPN, porque saldrás tan vacío como estabas antes de entrar. Este no es el momento para abrir el refrigerador 4 veces en una hora, porque la misma comida que estaba ahí la tercera vez estará la cuarta vez. Es cuando empezamos a buscar desesperadamente lo que el mundo puede ofrecernos en lugar de cavar. Porque Dios dijo, te bendeciré. ¿Sucedió automáticamente? No. ¿Y por qué? Los filisteos, el mundo, habían tapado todos los pozos. ¿Saben lo que Isaac tuvo que hacer? Tuvo que desenterrar los pozos que el mundo había tapado. ¿Saben? A veces vivimos en este mundo y a veces nos mezclamos demasiado con estos filisteos y ahora de repente hay que... Estamos algo secos. ¿Qué pasó? ¿Nos habrán tapado los pozos? Hay que destapar esos pozos. Brota un pozo. Hazlo brotar en mi Señor. Brota un pozo en mi alma. ¿Ven lo que estoy diciendo? Así que ahora Isaac está en una tierra desierta, ¿sí? Y Dios dice, no vayas a Egipto y te bendeciré. Mira lo que pasa. Cuando Isaac sembró sus cultivos en esta tierra de hambruna, ese año cosechó 100 veces más grano del que había plantado porque el Señor lo bendijo. ¿Qué pasó? Volvió a excavar los pozos y pudo, ahora esta es una cosa natural, pudo regar esas plantas con el agua de los pozos que había desenterrado, que los filisteos habían tapado, y ahora era mucho más bendecido que si se hubiera ido a Egipto, y es tan importante que entendamos eso. Muchísimas veces he visto enormes cosechas llegar por extraer de los pozos cuando ya estaba a punto de darme por vencido. ¿Acaso tú o alguien que conoces habla otro idioma aparte del español? ¿Quieres más inspiradas enseñanzas de John y Lisa Bevere? Entra a cloudlibrary.org, el sitio gratuito de streaming y descargas de recursos. Selecciona tu lenguaje. Selecciona tu recurso de la librería extensa. Ebooks, videomensajes, audiolibros y enseñanza, televisión, Biblias y más. Aprende más en cloudlibrary.org. Es difícil de describir, pero sé que me entiendes. ¿Alguna vez has estado orando y dices, ya oré 30 minutos, es suficiente? Y en tu corazón sabes que Dios te está diciendo, vamos, 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 vamos. Te intenta destapar. Intenta tener un mejor flujo de su espíritu saliendo de tu vida. Es vital mantener los ojos en el gozo que está ante nosotros, ¿sí? Es lo que hizo Jesús, por el gozo puesto delante de él soportó, ¿verdad? Así que el gozo produce resistencia y ¿sabes qué más dijo Isaías? Con gozo sacaremos agua de las fuentes de salvación. ¿Por qué se requiere gozo para sacar el agua? Porque el gozo del Señor es fortaleza. Si les soy muy honesto, cuando yo era un cristiano joven leía Nehemías 8:10, ¿el gozo del Señor es mi fortaleza? ¿Por qué el gozo de Dios es mi fortaleza? No tenía sentido para mí. Pero luego de pronto empecé a pensar en, y este era un término popular cuando yo era joven, ¿alguna vez escucharon el gozo de cocinar? Sí. Ok, Daryl y yo, por supuesto. Bueno, ¿cuál sería el gozo de algo que digan hoy en día? Ni siquiera sé si sigan usando esas palabras, pero nosotros sí, era un término muy popular. Y yo un día pensé, ¿cocinar no tiene gozo? Oh, no está hablando del gozo de Dios, está hablando de mi gozo. El gozo que recibo en mi relación con Dios. Esa es mi fortaleza, ¿no es raro que pensara así? ¿Por qué el gozo de Dios es mi fortaleza? No tenía sentido, pero ahora lo entiendo, ¿verdad? Ahora tiene completo y total sentido. ¿Y cómo ocurre ese gozo? Cuando mantenemos los ojos en el galardón que está ante nosotros. Ese es Jesús. Sí, es el cumplimiento de las promesas, pero realmente es Jesús. Y voy a compartirles otra ocasión que ocurrió y ni siquiera sé si ya habías nacido. Creo que tal vez eres un pequeño bebé. Estábamos en la carretera, las cosas no estaban yendo tan bien. Digo, íbamos a pequeñas iglesias de 89 personas a principios de los 90s. Y todo era una batalla. Digo, todo es una batalla y le creemos a Dios para todo. En nuestro primer año entraron $40,000 al ministerio. Eso era para mi salario y el ministerio. Y tenía que criar a 2 niños y todo eso, ¿verdad? Entonces todo es una batalla y recuerdo que un día yo estaba muy cansado y Lisa estaba en el supermercado y comíamos mucha pasta y atún en ese tiempo, pero ella estaba en el supermercado y me acuerdo yo estaba pesado, estaba muy pesado, ¿sí? Entonces sentí que el Espíritu Santo en mi interior dijo, ve y pon música de alabanza. Así que subí las escaleras al ático, la casa era pequeña y tenía un ático y teníamos un estéreo ahí arriba, así que tomé mi cassette. Y puse mi cassette porque no teníamos CDs en ese tiempo. Y esto es a principios de los 90s y recuerdo
Era un popurrí de alabanza, ¿sí? Así que estoy cantando con esta alabanza y estoy intentando bailar y siento que tengo pies de plomo y digo, me está tomando cada gramo de mi fuerza adorar a Dios, ¿sí? Y recuerdo que era un set de unos 12 o 13 minutos de unas 5 canciones de alabanza y cuando se acabó el Espíritu Santo me dijo, regrésala y vuelve a empezar. Así que fui, presioné rebobinar, regresó al principio y volví a empezar. Y la primera canción, la segunda vez, no sé cómo describirlo, pero tuve una mirada en mi espíritu de Jesús. Y me aloqué. Arden, empecé a correr por nuestra casa y me puse a saltar. Tenía tanta energía. Mientras que antes sentía que mis pies eran de plomo cuando estaba intentando bailar. Y empecé a gritar, Jesús, eres increíble. Y estaba corriendo porque no había nadie en la casa. Y me alegro que fue durante el día porque se escuchaba hasta los vecinos de lo fuerte. Así que esto duró unos 20-30 minutos. Y cuando acabé, sentí que estuvo bien. Mi esposa llega y trae las bolsas de las compras. Y me dijo, ¿qué pasó aquí cuando no estuve? Me dice, todo está diferente. Y le dije a Lisa lo que pasó. Verán, la Biblia dice que Él nos da manto de alabanza. No dice que Él nos da manto de adoración. Saben, muchas veces voy a iglesias y empiezan con alguna adoración, pero el ambiente está pesado. Y digo, la adoración no va a romper con esta pesadez. La alabanza sí, porque la alabanza nos lleva a enfocarnos verdaderamente en Él y lo que Él ha hecho por nosotros, ¿sí? Es una declaración. Así que es muy importante darnos cuenta que con gozo extraemos de los pozos de salvación. Y en este último par de minutos de esta lección quiero llevarlos al periodo de tiempo cuando atravesé el segundo desierto al ser pastor de jóvenes. Yo me acuerdo... ¿Recuerdan que les dije que estaba experimentando ese dolor perpetuo? Bueno, lo estaba experimentando otra vez. Y fue justo antes de que el pastor nos lanzara, que anunciara que nos dejaría ir. Sí. Y saben, Dios me había mostrado un año antes o 18 meses antes que me enviaría a América y yo me acuerdo, ¿recuerdan el pasto corto y la tierra y el pasto alto? Sí. Viví en dolor perpetuo durante los siguientes 18 meses. Yo recuerdo que oraba el doble de lo que oraba antes. Y recuerdo el horario porque el servicio de jóvenes por algún motivo siempre era el martes en la noche. Y pasaba entre 2 y 4 horas orando por los servicios de jóvenes. ¿Y sabes lo que eso era? Era desesperación por entrar a la presencia de Dios porque estaba en un lugar tan seco. Incontables veces grité en ese cuarto. Decía, Dios, por favor trae a otra persona a predicar hoy. No puedo predicar, no tengo nada que darle a estos chicos. Cuando yo entraba a ese servicio, el Espíritu de Dios me seguía como una cobija y yo predicaba como loco. Digo, vimos a brujas salvarse, vimos a pandilleros salvarse, muchos siguen en el ministerio hoy en día. Y yo decía, ¡wow! Me sentía como un campeón, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que ellos pasen por mi desierto, ¿sí? Así que Él dejaba esa cobija de unción caer sobre mí y les voy a decir, esto es la verdad. Voy camino a casa después del servicio ese martes en la noche y a la mitad del camino es retirada esa unción y paso por otros 7 días de dolor perpetuo. Bueno, íbamos al final de los 18 meses y aquí es donde sí se puso difícil. Recuerden que el mayor ataque hacia tus cultivos viene justo antes de la cosecha. No lo olviden, escríbanlo. El mayor ataque contra tus cultivos, que son tus promesas cumplidas, siempre llega justo antes de poder cosechar. Mira a David. Fue cuando Saúl estaba dormido y David y Abisai fueron y Abisai dijo, puedo matarlo, y David le dijo, ese fue el más grande ataque contra David justo ahí. La oportunidad de matar a su líder y él la pasó. Pero yo recuerdo, saben, estaba tan seco, sufriendo tanto dolor interior. Y yo recuerdo una noche en particular, porque recuerdan que Pablo le dijo a Timoteo, las profecías que se hicieron, las promesas que Dios te ha hecho te ayudarán a pelear bien en las batallas. Cuando estás en el desierto tienes que estar constantemente leyendo y hablando esas promesas, ¿sí?
Así que hago eso durante los 18 meses. Dios, en tus manos, en tu mano están mis tiempos, ¿saben? Ese es un salmo que amo porque significa que Dios conoce los tiempos, ¿verdad? Y le decía, tú fuiste el que hizo la promesa, sé que tú la cumplirás, confío en ti, Señor. ¿Saben lo que es eso, verdad? Bueno, me puse tan mal que hablar de promesas o de la palabra de Dios no me alimentaba. Y recuerdo que esa noche estaba sentado en esta posición, estaba sentado con mis manos en mi cara. Y con mis manos en la cara estaba diciendo, Dios, eres fiel. Dios, esto sé, tú eres fiel. Dios, eres fiel. Dios, eres fiel. Y mientras lo decía sentía que alimentaba mi espíritu. Y pensé, es lo único que me ha ayudado hasta ahora, así que solo me enfocaré en el carácter de Dios. Dios, eres fiel. Tú harás que esto pase, lo que tú dijiste, tú harás que pase. Dios, eres fiel. Y te diré que no fue en más de una semana que nos enviaron, que mi pastor dijo, John, tú vas a viajar. Me lo dijo. Pero te puedo decir lo que encontré después. Cuando David estuvo en la peor parte de su desierto, quiero que notes lo que dijo. Salmo 37, verso 3. Habita en la tierra y apaciéntate de su fidelidad. Llegará un tiempo posiblemente donde tal vez las promesas de Dios no te alimenten, pero lo que te alimentará es recordarte a ti mismo el carácter de aquel que te creó y te escogió. Él es fiel y hará que pase. Nos vemos en la siguiente.